¿Cansado de perder todas y cada una de tus apuestas? ¿Cansado de vivir en un sistema capitalista que lo único que busca es la explotación del obrero en beneficio de una diminuta clase privilegiada? Por esto último no puedo hacer absolutamente nada, pero hoy es tu día de suerte, y nunca mejor dicho. Hoy te voy a enseñar los principios básicos de los errores de predicción. De esta manera aprenderás a evaluar mejor las decisiones de tu vida y dejarás de ser un completo perdedor. Resultados no garantizados. Así que, quédate conmigo y presta mucha atención. Comencemos. Empecemos refrescando un poco tu memoria. La regresión es una herramienta valiosa de la estadística que sirve para hacer predicciones. La línea de regresión no es más sino aquella que mejor se ajusta y que por lo tanto utilizamos para hacer dichas predicciones. Así pues nos podemos ver ante dos situaciones, relaciones perfectas y relaciones imperfectas. Las relaciones perfectas, por un lado, son aquellas en las que los valores observados son idénticos a los valores predichos y por lo tanto el error de la predicción es cero. Pero ¿qué pasa cuando la relación es imperfecta? Es aquí cuando nos vemos en la necesidad de calcular qué tan equivocados podemos estar. Como ya hemos visto, utilizamos la línea de regresión de los mínimos cuadrados para minimizar los errores en la predicción. Pero esto no es suficiente. Hace falta cuantificar cuál es o a cuánto equivale dicho error. Y para ello, utilizamos el error estándar del estimado. Y sí, mi estimado, se parece bastante a la desviación estándar, y es por ello que construiremos la siguiente analogía. Mientras que la desviación estándar nos mostraba un promedio de la desviación o alejamiento de los datos con respecto a la media, en el error estándar del estimado lo que calculamos es un promedio en la desviación de los errores de predicción respecto a la línea de regresión. Dicho en cristiano, ¿qué tan alejados pueden estar los valores predichos con respecto a esta línea que utilizamos para hacer las predicciones? Como en todo cálculo harán falta un montón de números y letras que necesitas recordar, y aunque quieras olvidar, recuerda por qué estamos aquí, para que dejes de arruinar tu maldita vida. Así que presta mucha atención. Muy bien, nuestro siguiente tema es... con un demonio. Tú tranquilo, sereno moreno, relaja la raja, calmado mi amado, que para eso estoy aquí, para explicarte todo esto aunque parezca mandarín. Muy bien, estoy seguro que lo vas a entender porque ya hemos visto algo similar en el pasado. ¿Recuerdas la desviación estándar? ¿Recuerdas que cuando sumábamos las desviaciones el resultado era igual a 0? Y que para ello, o para obtener el promedio significativo, necesitábamos elevar las desviaciones al cuadrado? Muy bien, lo mismo vamos a hacer aquí. En el error estándar del estimado, la suma de los errores de la predicción es igual a 0 y por lo tanto tenemos que elevarlo también al cuadrado, que es lo que se representa en esta parte de aquí, en la suma de los errores elevados al cuadrado. Ahora, se obtiene un promedio al sumar los valores cuadrados, los que ya te había explicado, dividir esto entre n-2 es así porque es la estimación de dos parámetros, la pendiente y el intercepto. Y por favor, no me hagas que te lo explique todo yo, vete a leer un poco. Y finalmente, tendremos que sacar la raíz cuadrada al cociente de eso. Esto es lo que se conoce como el error estándar del estimado, cuando predecimos y dada x. Pero Ariel, ¿qué pasó con la otra fórmula? Las mates nunca son tan sencillas, hijo, así que presta mucha atención que te lo voy a leer. Significa el error estándar del estimado cuando predecimos y dada x es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de y menos el cociente de la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre n al cuadrado y la sumatoria de los cuadrados de x, todo eso dividido entre n menos 2. ¿Lo entendiste? Sencillo, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un ejemplo, hijo, no te preocupes. Hazte cuenta que tiene una tabla aquí, pero no la tienes. Nada más hazte cuenta que tienes una tabla aquí. Suponiendo que la magia de la edición no será suficiente para mostrarles la tabla de la que estoy hablando, entonces, imaginemos lo siguiente. Tenemos una tabla que relaciona
los puntajes del coeficiente intelectual de un grupo y el promedio de calificaciones de ese mismo grupo. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación es asignarle al coeficiente intelectual una de las variables, en este caso será X, y al promedio de calificaciones la otra variable, que en este caso será Y. Sacaremos algunos datos de la tabla construida mentalmente, cuyos datos no les he dado, pero que vamos a resumir en lo siguiente para hacerlo mucho más sencillo. Ahora, tenemos el primer dato. La sumatoria de los cuadrados de Y, es decir, del promedio de calificaciones, va a ser igual a 7.022. Luego tenemos la sumatoria de los cuadrados de X, es decir, la sumatoria de los cuadrados de los coeficientes intelectuales, los cuales van a ser igual a 936.25. Después vamos a calcular la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y entre N, lo cual da un resultado de 69.375. Finalmente, tenemos la cantidad de pares, que es igual a 12. Todo esto simplemente lo tenemos que sustituir en la fórmula que ya les había dado, lo cual es extremadamente sencillo. Aquí. El error estándar del estimado cuando predecimos Y dada X es igual a la raíz cuadrada de 7.022 menos 69.375 elevado al cuadrado sobre 936.25. Todo eso dividido entre 12 menos 2. Es decir, es la raíz cuadrada de 0.188 o 0.43. Ya tenías el resultado, ¿ves cómo era sencillo? Realmente lo importante aquí es asignar las variables, 1, sacar los datos en la tabla, 2, sustituir en la ecuación, 3, llegar al resultado. Espero que todo lo anterior te haya sido de utilidad, y si no, ponte a leer, maldito flojo, que estás esperando. Por mi parte ha sido todo, pero los temas continúan con mi compañero Jared. Así es, muchas gracias Ariel. Para continuar con este tema de la medición de los errores en la predicción, un concepto muy importante que debemos de tener en cuenta es el de homocedaticidad. Lo sé, es una palabra algo extraña, pero yo te la voy a explicar. La palabra homocedaticidad la podemos dividir en dos partes, que serían homo, que significa igual, y cedasticidad, que es dispersión. Por lo tanto, al juntarlas, la entenderíamos como misma dispersión o una igual dispersión. Básicamente, el supuesto de homocedaticidad lo que nos indica es que el error que calculamos se mantenga constante a lo largo de toda la gráfica, a lo largo de toda nuestra línea de regresión. Para ejemplificar mejor esto, y siguiendo con el ejemplo que ya nos había dado Ariel, en el problema que realizamos nos dio como resultado el error .43. Este error de .43 lo podemos ver en las siguientes gráficas. Como podemos observar en la imagen del inciso A, se encuentran puntajes tanto por encima como por debajo de la línea de regresión que se mantienen de una manera constante, lo que da como resultado la figura de una especie de rectángulo. Sin embargo, en la figura B no se observa esa misma imagen, ya que los puntajes al inicio y al final de la gráfica tienen un error muy pequeño, sin embargo a mediados de la gráfica tienen un error más grande, por lo tanto la figura que se forma es una especie de óvalo. ¿Esto qué nos indica? Que en la figura del inciso A sí se está cumpliendo el principio de homocedaticidad, que es el principio que nosotros buscamos. Sin embargo, en la figura B lo que se está cumpliendo es el principio de heterocedasticidad, que sería lo contrario a la homocedaticidad y es algo que nosotros no buscamos. Ya que cuando nosotros calculamos el error estándar, queremos dos cosas principalmente. Número uno, que el error sea un error pequeño, que sea una cantidad mínima. Porque claro, al hablar de estadística inferencial, precisamente lo que estamos buscando es poder hacer inferencias, poder hacer predicciones de eventos que pueden suceder en el futuro. Lo que buscamos y queremos nosotros es elegir cualquier puntaje que se encuentre en las X para calcular su respectivo valor en Y y que podamos confiar en ese valor. Por lo tanto, el error tiene que ser un error pequeño, pero además ese error tiene que mantenerse constante durante toda esa gráfica, para que si tomamos un valor del inicio de la gráfica o del centro de la gráfica o hasta el final de la gráfica, el error sea el mismo para cualquiera de esos valores,
De esa manera podemos tener una seguridad y podemos confiar en que esos valores son reales, y de esa manera podemos hacer esas deducciones o esas inferencias que nosotros deseamos hacer. Podemos cuantificar aún más lo que acabamos de ver con el ejemplo de la siguiente imagen, en donde se observa una distribución normal de los puntajes, y como podrán ver están en una especie de gráficas como esa campana que estuvimos haciendo en ejercicios anteriores, en donde lo que nos dice el libro, lo que nos dice Pagano, es que si nosotros tomáramos una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo del puntaje del centro, es decir, si tomáramos más o menos 1s de y dada a x, lo que nos daría como resultado sería la siguiente imagen, en donde, si se dan cuenta, se encuentran remarcados en negritas todos los puntajes que quedan comprendidos entre estos valores. De los 12 datos que nosotros teníamos al inicio, 8 de ellos quedan comprendidos dentro de esos puntajes en gris. Quiere decir que el 68% de puntajes se encuentran dentro de este parámetro. Si nosotros no tomáramos un valor hacia arriba y uno hacia abajo, sino tomáramos 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, es decir, más o menos 2s de y dada a x, nos daría 95% de los puntajes. Y si nos fuéramos todavía hasta el más menos 3, nos daría el 99% de los puntajes, prácticamente todos. Esa concordancia no se nota de una manera tan clara en ejemplos donde hay tan pocos datos como en este ejemplo que tan solo tenemos 12. Pero a medida que n incrementa, es decir, que el número de participantes es mayor, usualmente la concordancia también aumenta con ellos. Espero que les haya quedado un poco más claro este concepto de la homocedasticidad. Y para continuar y finalizar con nuestra exposición, los dejo con mi compañero Marcos Alexis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo les voy a hablar acerca de las consideraciones que se deben de tener al momento de utilizar la regresión lineal para hacer predicciones de datos. Primero que nada, hay una condición que es la más básica de todas. Suena obvio, pero hay que tenerla en cuenta. La relación de las variables que se intentan predecir deben de ser lineal. La relación entre x, la variable independiente, y y, la variable dependiente, debe ser una relación lineal, ya que si no es así, no podremos utilizar este método para hacer las predicciones de los demás datos que se necesitan. Esa fue la primera condición. La segunda condición es que deben de conocerse las variables, debe de desconocerse una de las variables, ya que si llegamos a conocer las dos variables, en realidad no necesitamos hacer una predicción, porque sería algo inútil, ya que tenemos las variables conocidas, y simplemente nos equivocaríamos con las predicciones, ya que no son 100% exactas, y si ya tenemos el dato correcto, es mejor no utilizar la regresión lineal para predecir. Vamos a utilizar de ejemplo uno de los problemas que viene en el libro de Pagano. Ese problema es acerca del coeficiente intelectual y el promedio de calificaciones que un maestro de universidad intenta sacar para determinar los demás promedios que podrían tener otros alumnos. En este problema son 12 sujetos los que se conocen los datos, y en base a ellos intenta hacer una predicción de diferentes coeficientes intelectuales para obtener un promedio aproximado dependiendo del coeficiente intelectual. Lo que debemos de tener en cuenta también es que si vamos a usar estos datos, debemos de tomar una muestra aleatoria para el otro grupo de datos que se intenta predecir, ya que si no tiene nada que ver un grupo con el otro, no tendría sentido hacer la predicción, ya que debe de parecerse en ciertas formas, ciertos sentidos, para poderlo predecir de manera correcta y no nos salgan datos disparados de diferentes lados. El muestreo aleatorio es algo que se ve en otro capítulo posterior a este, que alguno de mis compañeros les va a explicar en otra exposición. En este problema debemos de tener en cuenta unas cosas. Por ejemplo, debemos delimitar el rango de datos que nosotros tenemos. El coeficiente intelectual que tenemos más bajo es el 110 y el coeficiente intelectual que tenemos más alto son 138. En esos datos debemos de basarnos para poder tener un rango de predicción correcto, ya que si nosotros nos pasamos más allá del 138, no tenemos un dato que corrobore
ese tipo de predicción, ya que si nosotros intentamos predecir un coeficiente intelectual como se muestra en la gráfica de 165, nos daría un promedio de calificaciones pues casi de 5, y siendo objetivos, todo eso, ese dato sería erróneo, ya que no podemos, no tenemos una base para tener ese dato correcto, no tenemos algo que pueda decirnos, esa predicción es correcta, ya que ese dato no lo tenemos. Nosotros debemos de basarnos en los datos que tenemos para poder hacer predicciones de diferentes coeficientes intelectuales, en este caso, y obtener promedios coherentes con los coeficientes que tenemos. Por ejemplo, en esta de aquí, el problema menciona que el promedio más alto que tiene esa universidad es de 4. Según nuestra línea de predicción, ese promedio tendría un coeficiente intelectual de 149. Pero nosotros no tenemos ese dato, así que simplemente sería una predicción, vaya. Es algo que nosotros intentamos predecir, ya que es el coeficiente intelectual que nos arroja ese promedio en base a todas las ecuaciones acerca de la regresión lineal. Nosotros debemos de tener en cuenta todo ese tipo de cosas para poder dar una predicción acercada a la realidad. Porque si nosotros no tenemos los datos necesarios para hacer predicciones válidas, nosotros no tendríamos que tomar por válidas, nuestras predicciones, ya que no son fiables y no son predicciones que se basen en los datos que tenemos. También en la imagen podemos ver que se realizó esta actividad. La pasé a Jamovi y me salieron estos resultados, la R cuadrada, el predictor, el estimado, todos esos tipos de datos que arroja Jamovi cuando utilizamos la regresión lineal. Igualmente esta gráfica es parecida a la que nos arrojaría Jamovi, ya que nosotros al introducir los datos, Jamovi lo hace automáticamente y nosotros podemos así determinar la regresión lineal que tendría ese conjunto de datos. Bueno, eso fue todo por nuestra parte acerca de nuestro tema, que son las mediciones de los errores de predicción. Es un tema un poco corto, pero al mismo tiempo podemos darnos cuenta de que es importante, ya que si nosotros no tenemos en cuenta todos estos errores, todo esto que les acabamos de mencionar, tendríamos datos menos acercados a la realidad, ya que si nosotros no tomamos en cuenta, no podríamos obtener cálculos correctos, Le agradecemos mucho su atención a todas las personas. Les agradecemos que hayan visto el video, que estén aquí, que lo hayan entendido, esperamos más que nada, y que también les haya quedado algo acerca de lo que les dijimos, de todo lo que les expusimos, todo eso. Que pasen muy buen día, muchísimas gracias, adiós.